México es reconocido a nivel mundial por ser un país con una gran tradición telenovelera, pues muchas de las grandes producciones mexicanas han triunfado al grado de ser transmitidas en otros países. Cuando nos enteramos de que preparan una nueva versión de una telenovela que nos gustó mucho, no siempre nos cae bien la noticia. Este rechazo se debe a que normalmente consideramos que la historia original es insuperable y es muy difícil que pueda contarse de igual manera en una época diferente y con actores distintos. Sin embargo, a lo largo de estos años hemos visto historias que nos han encantado y nos enteramos más tarde de que esos clásicos en realidad estaban basados en otros clásicos exitosos de la televisión. A continuación te presentamos la segunda parte del especial 50 telenovelas originales mexicanas versus adaptaciones. Dulce Desafío es una telenovela juvenil producida por Yulixa y Eugenio Cobo entre 1988 y 1989. Fue protagonizada por Adela Noriega y Eduardo Yáñez, con las participaciones antagónicas de Chantal Andere, Sergio Kleiner y Alberto Estrella. La historia presenta a Lucero, una joven rebelde de una familia adinerada que sufre por la ausencia emocional de su padre. Al ser enviada a un estricto internado, conoce a Enrique, el psicólogo de la institución, con quien inicia un romance prohibido que la ayuda a madurar y enfrentar las injusticias de su entorno. El conflicto central surge por la envidia de Rebeca y la rigidez del padre de Lucero, quien se opone a su relación con Enrique. La historia combina el drama juvenil con temas de superación personal, culminando en la lucha de Lucero por su libertad y el derecho a elegir su propio camino. Locura de Amor es el título de la adaptación producida por Roberto Gómez Fernández para Televisa en el año 2000. La telenovela juvenil estuvo protagonizada por Juan Soler y Adriana Nieto, después reemplazada por Irán Castillo. Además contó con las participaciones antagónicas de Laisha Wilskins, Rosa María Bianchi, Juan Peláez, Gabriela Platas y Raúl Araiza. Yo sé que nunca es una telenovela producida por Ernesto Alonso para Telesistema Mexicano en 1970, basada en una historia original de Caridad Bravo Adams. Fue protagonizada por Yulixa y Enrique Álvarez Félix, con la participación antagónica de Claudia Islas, Aldo Monti y la primera actriz Alicia Montoya. Yo sé que nunca narra la historia de Cristina, quien tras quedar huérfana es acogida por don Antonio, el amor de juventud de su madre. Aunque Ernesto, el hijo de Antonio, se enamora de ella, la madre de este, Manuela, los separa debido al desprecio y los celos. Cristina y Ernesto crecen separados, pero sus sentimientos persisten, enfrentando obstáculos como Manuela y Silvia, una mujer caprichosa obsesionada con Ernesto. Nunca te olvidaré es el título de la adaptación producida por Juan Osorio y Carlos Moreno Laguillo para Televisa en 1999. Fue protagonizada por Edith González y Fernando Colunga, con las participaciones antagónicas de Alma Muriel, Humberto Elizondo, Eugenia Cauduro, Alejandra Prócuna, Juan Carlos Bonet y Toño Infante. La Indomable es una telenovela dirigida por Beatriz Sheridan y producida por Yulixa para Televisa en 1987. Fue protagonizada por Leticia Calderón y Arturo Peniche, con la participación antagónica de Elvira Montsell y Juan Carlos Serrán. La Indomable narra la historia de María Fernanda Villalpando, una mujer hermosa y rica, pero arrogante y orgullosa, que vive en una gran hacienda conocida como Villa Paraíso. María Fernanda está de novia con Gerardo, pero al saber que la engaña, rompe su compromiso. Miguel es un humilde ingeniero que cuando conoce a María Fernanda queda impactado de su belleza y se enamora de ella. Pero ella, despechada, no le corresponde.
Aún así, decide utilizarlo y casarse con él solo para vengarse de Gerardo. La trama se centra en el choque de voluntades entre ambos, mientras él intenta doblegar el carácter soberbio de su esposa. Ella lucha por no admitir que se ha enamorado del hombre que juró despreciar. La empresa Televisa realizó en el año 1999 un remake titulado Alma Rebelde bajo la producción de Nicandro Díaz. Fue protagonizado por Lisette Morelos y Eduardo Verástegui, con las participaciones antagónicas de Carla Álvarez, Arlette Terán y Ariel López Padilla, además de contar con la participación estelar de la primera actriz Ana Martín. María Isabel es una telenovela producida por Valentín Pimstein para Telesistema Mexicano en 1966. Fue protagonizada por Silvia Derbez y Raúl Ramírez, con la participación antagónica de Bárbara Gil y Fernando Mendoza. La trama nos presenta la vida de una joven indígena que enfrenta grandes sacrificios por amor y lealtad. Tras la muerte de su mejor amiga al dar a luz, María Isabel decide hacerse cargo de la hija de esta, criándola como si fuera suya. En busca de una vida mejor, llega a la ciudad y entra a trabajar como empleada doméstica en la mansión de Ricardo Mendiola. A pesar de las humillaciones iniciales por su origen, Ricardo se enamora de su nobleza. María Isabel termina casándose con él y convirtiéndose en una dama de sociedad. La historia se complica cuando la hija que crió descubre su verdadero origen y decide buscar a su abuelo, provocando un profundo dolor en María Isabel antes de alcanzar su final feliz. En el año 1997, Carla Estrada produjo para Televisa una exitosa adaptación conservando el mismo título, María Isabel. Fue protagonizada por Adela Noriega y Fernando Carrillo, con las participaciones antagónicas de Jorge Vargas, Lilia Aragón, Patricia Reyes Espíndola y Lorena Herrera. Pobre Clara es una telenovela producida por Valentín Pimstein para la cadena Televisa en 1975. Fue protagonizada por Chela Castro y Julio Alemán, con la participación antagónica de María Teresa Rivas, Alma Muriel y Carlos Bracho. La trama gira en torno a Clara, una mujer que ha pasado su juventud siendo la sirvienta de su propia familia. Su madre, una mujer autoritaria y amargada, la ha convencido de que es poco agraciada y de que su único destino es servir a los demás. Su vida cambia cuando conoce a Christian, un médico prestigioso que ve en ella la belleza y la bondad que su familia intenta ocultar. Cuando Clara se enamora de Christian, decide romper con sus miedos y someterse a un cambio radical de apariencia y actitud. La historia explora la envidia de sus parientes, quienes temen perder a su esclava personal y la herencia que ella representa. Pobre Niña Rica es el título de la adaptación producida por Enrique Segoviano para Televisa en 1995. Estuvo protagonizada por Victoria Rufo y Ariel López Padilla, coprotagonizada por Paulina Rubio y Roberto Palazuelos, con la participación antagónica de la primera actriz Laura Zapata y las actuaciones estelares de Acela Robinson, Alejandro Aragón y Gabriela Platas. No creo en los hombres es una telenovela producida por Ernesto Alonso para Telesistema Mexicano en 1969. Estuvo protagonizada por Maricruz Olivier, Aarón Hernán, Carlos Fernández y Alicia Rodríguez. La historia sigue a María Dolores, una joven ingenua que es engañada y seducida por un hombre de clase alta llamado Daniel. Tras quedar embarazada, es abandonada y enfrenta una serie de desgracias. Es acusada falsamente de un crimen y termina en prisión. Dentro de la cárcel endurece su carácter y jura no volver a confiar en ningún hombre.
Al salir de prisión, lucha por recuperar su dignidad y limpiar su nombre. Eventualmente conoce a un abogado que la ayuda legalmente y la hace recuperar la fe en el amor. En el año 1991, Lucy Orozco fue la encargada de producir Yo no creo en los hombres, la primera adaptación para Televisa. Este exitoso remake fue protagonizado por Gabriela Roel, Alfredo Adame y Rafael Rojas, con las participaciones antagónicas de Sabi Kamalish, Ana Colchero, Oscar Morelli, Patricia Bernal y Luisa Huertas. Además contó con las actuaciones estelares de Pilar Escalante, Yolanda Andrade y José Suárez. La empresa Televisa realizó una segunda adaptación de Yo no creo en los hombres, conservando el mismo título, producida por Giselle González en 2014. Fue protagonizada por Adriana Luvier y Gabriel Soto, junto con Flavio Medina, Acela Robinson y la primera actriz Rosa María Bianchi en los roles antagónicos. Estafa de Amor es una telenovela producida y dirigida por Ernesto Alonso para Telesistema Mexicano en 1961. Estuvo protagonizada por Amparo Rivelles y Raúl Ramírez. La historia, escrita por Caridad Bravo Adams, se centra en un triángulo amoroso marcado por el engaño y el deseo de riqueza. Dos hermanos, uno de sangre y otro de crianza, se ven enfrentados por el amor de una mujer y por la herencia de una gran fortuna. En esta versión, el peso dramático recae en personajes que deben decidir entre sus sentimientos reales y la ambición desmedida. La trama explora cómo una estafa emocional puede destruir la vida de personas inocentes, llevando a situaciones de manipulación extrema. En el año 1968, Telesistema Mexicano realizó la primera adaptación de Estafa de Amor, la cual también fue dirigida y producida por Ernesto Alonso. Fue protagonizada por Maricruz Olivier y Enrique Lizalde, con la participación antagónica de Lorena Velázquez. En 1986, Ernesto Alonso fue el encargado de producir para Televisa una segunda adaptación bajo el título El Engaño. Fue protagonizada por Erika Buenfil y Fran Moro, con las participaciones antagónicas de Luz María Jerez y Sergio Jiménez. Laberintos de Pasión es el título de un tercer remake producido por cuarta y última vez por el señor Ernesto Alonso para Televisa entre 1999 y 2000. La historia fue modificada, ambientada de corte campirano y fue protagonizada por Leticia Calderón, Francisco Gatorno y César Évora, junto con Manuel Ojeda, Mónica Sánchez, Acela Robinson y Fernando Robles en los roles antagónicos. Corazón que miente es el título de la cuarta adaptación producida por Mapat López para Televisa en 2016. Con esta nueva versión se regresa al formato de telenovelas cortas y ambientada en la ciudad. Fue protagonizada por Telma Madrigal, Pablo Laile y Diego Olivera, con las participaciones antagónicas de Dulce María, Alejandro Tomasi y Lourdes Reyes. Corazón Salvaje es una telenovela producida por Ernesto Alonso en 1966, protagonizada por Yulixa y Enrique Lizalde, con la participación antagónica de Jacqueline Andere y Enrique Álvarez Félix. Fue la primera versión de la novela de Caridad Bravo Adams realizada para la televisión mexicana. Ambientada en el México de principios del siglo XX, Juan del Diablo es el hijo ilegítimo de un rico terrateniente. Tras ser rechazado por su origen, se convierte en un hombre rudo y temido. Se involucra en un triángulo amoroso con las hermanas Molnar. Aimee, una mujer frívola que lo engaña para casarse con el legítimo heredero Renato,
y Mónica, una joven dulce y espiritual que termina descubriendo la verdadera nobleza detrás del carácter salvaje de Juan del Diablo. En 1977, el productor Ernesto Alonso produce la primera adaptación de Corazón Salvaje para Televisa. Fue protagonizada por Angélica María y Martín Cortés, con las participaciones antagónicas de Susana Dos Amantes, Fernando Allende y Birta Mox. El productor José Rendón es el encargado de producir la tercera adaptación de Corazón Salvaje para Televisa entre 1993 y 1994. Fue protagonizada por Edith González y Eduardo Palomo, con las participaciones antagónicas de Ana Colchero, Claudia Islas, Ariel López Padilla y Arsenio Campos. Este remake fue un fenómeno televisivo global, convirtiéndose en una de las telenovelas más exitosas de todos los tiempos. En el año 2009, el productor Nicandro Díaz es el encargado de producir una tercera adaptación de Corazón Salvaje para Televisa en 2009. Fue protagonizada por Araceli Arámbula y Eduardo Yáñez, con las participaciones antagónicas de Elena Rojo, Enrique Rocha, Cristian de la Fuente y Elizabeth Gutiérrez. Esta tercera adaptación fue una fusión con la telenovela de época Yo compro esa mujer. La crítica y parte del público consideraron que la fusión no fue exitosa como las versiones individuales previas, especialmente la de 1993. Angelitos Negros fue una telenovela producida por Valentín Pimstein para Telesistema Mexicano en 1970. Fue protagonizada antagónicamente por Alicia Rodríguez junto a Manuel López Ochoa y la primera actriz Silvia Derbez. La trama narra la historia de Ana Luisa de la Fuente y Juan Carlos Flores, una pareja blanca de clase alta que espera con ilusión a su hija. Sin embargo, al nacer Belén, descubren que es negra. Ana Luisa rechaza y desprecia a la niña debido a sus prejuicios raciales, creando una profunda brecha familiar. La nana Mercé, quien cuida de la niña con gran amor, revela un secreto doloroso. Ella es la verdadera madre biológica de Ana Luisa, fruto de una relación con el padre de Ana Luisa, lo que explica la herencia genética. Belén crece sufriendo el desprecio de su madre, llegando a pintarse la cara de blanco para buscar aceptación y amor. Tras diversas tragedias y al descubrir la verdad sobre sus orígenes, Ana Luisa, llena de remordimiento, busca la redención y el perdón de su hija y de su madre, la nana Mercé, quien desafortunadamente muere tras un altercado con Ana Luisa. El alma no tiene color es el título de la adaptación de Angelitos Negros, producida por Juan Osorio para Televisa en el año 1997. Fue protagonizada por Laura Flores y Arturo Peniche, con las participaciones antagónicas de Lorena Rojas, Rafael Rojas, Carlos Cámara, Claudia Islas y Ofelia Guilmaín. Además contó con la presentación estelar de Celia Cruz. De Pura Sangre es una telenovela producida por Ernesto Alonso para Televisa entre 1985 y 1986. Fue protagonizada por Christian Bach y Humberto Zurita, con las participaciones antagónicas de Enrique Álvarez Félix, Manuel Ojeda, Víctor Junco y Margarita Gralia. De Pura Sangre narra la historia de Florencia Duarte, la única heredera de una gran fortuna y de la próspera hacienda San Joaquín. Su tío, un hombre ambicioso, planea casarla con su hijo para mantener el control del dinero. Sin embargo, el testamento estipula que la herencia también pertenece a un desconocido llamado Alberto Salerno. Para evitar que Alberto reclame su parte, los villanos de la historia lo culpan de un crimen y lo envían a prisión.
Tras escapar de la cárcel, Alberto llega a la hacienda bajo una identidad falsa para vengarse, pero termina enamorándose de Florencia, enfrentando una red de mentiras y peligros. La Jaula de Oro es el título de la primera adaptación producida por José Rendón para Televisa en 1997. Estuvo protagonizada por Edith González y Saúl Lizazo, con las participaciones antagónicas de René Casados, Kenia Gascón, Antonio Medellín y Cecilia Coronel. En 2012 se estrenó un nuevo remake titulado Amor Bravío, bajo la producción de Carlos Moreno Laguillo para Televisa. La telenovela fue protagonizada por Silvia Navarro y Cristian de la Fuente, con las participaciones antagónicas de Leticia Calderón, César Évora, Flavio Medina y Laura Carmine. Cabe destacar que el argumento fue cambiado, ya que se trata de una fusión entre De Pura Sangre y En los Cuernos del Amor, una historia original de las escritoras Marta Carrillo y Cristina García. Corona de Lágrimas es una telenovela producida por Valentín Pimstein para Telesistema Mexicano en 1965. Fue protagonizada por Prudencia Griffel, Enrique del Castillo, Jorge Lavat, Evita Muñoz Chachita y Aurora Alvarado. La trama se centra en Refugio, una madre abnegada y viuda que llega a la Ciudad de México con sus 3 hijos, Fernando, Edmundo e Ignacio, quienes tienen personalidades opuestas. Ignacio es el hijo trabajador y devoto. Fernando es un joven ambicioso que se avergüenza de su pobreza y de su propia madre, llegando a negar la frente a su círculo social. Edmundo, por su parte, cae en vicios y problemas legales. Refugio vive un viacrucis emocional intentando mantener la unidad familiar frente al desprecio y los errores de sus hijos. En 2012 se realizó una versión libre producida por José Alberto Castro para Televisa. Esta exitosa adaptación fue protagonizada por Victoria Rufo, Mane de la Parra, José María Torre y Alejandro Nones, con la actuación especial de Maribel Guardia. Además contó con la participación antagónica de Ernesto Laguardia, Adriana Lubier y Geraldine Bazán. Pasión y Poder es una telenovela producida para Televisa en 1988. Fue la primera telenovela que produjo el reconocido productor Carlos Sotomayor. Fue protagonizada por Diana Bracho y Carlos Bracho, con las participaciones antagónicas de Enrique Rocha y Claudia Islas. La trama gira en torno a la encarnizada rivalidad entre 2 poderosos empresarios, Eladio Gómez Luna y Arturo Montenegro. El odio entre ambos nació años atrás, cuando ambos se disputaron el amor de la bella Ana Laura. Finalmente, Arturo se casó con ella, pero su matrimonio fracasó debido a su infidelidad por su parte. Eladio se casó con Nina por interés, pero nunca dejó de odiar a Arturo. Mientras los 2 patriarcas luchan por destruirse en los negocios y en la vida personal, sus hijos se enamoran, desatando una guerra familiar donde la ambición y el deseo de venganza amenazan con destruir la felicidad de la nueva generación. En el año 2015, José Alberto Castro fue el encargado de producir una adaptación para Televisa, conservando el mismo título, Pasión y Poder. Estuvo protagonizada por Susana González y Jorge Salinas, con las participaciones antagónicas de Fernando Colunga, Marlene Favela, Alejandro Nones, Danilo Carrera, Irina Baeva y el primer actor Luis Vallardo. Amor en Silencio es una telenovela mexicana producida por Carla Estrada para Televisa en 1988. Este melodrama contó con 2 partes, la historia de Marisela y Fernando y la de Ana y Ángel. La primera parte de la historia estuvo protagonizada por Erika Buenfil y Arturo Peniche, con las actuaciones antagónicas de Margarita Sanz, Elvira Moncel y Joaquín Cordero.
La segunda etapa de la telenovela fue protagonizada por Erika Buenfil y Omar Fierro, con las participaciones antagónicas de Margarita Sanz, Elvira Montsel, Alberto Mayagoitía y Alberto Estrella. La historia comienza con Marisela, una joven rica y hermosa que se enamora de Fernando, un hombre honesto de buena familia. Su relación enfrenta la feroz oposición de sus familias, especialmente del padre de Marisela y de Mercedes, la hermana de Fernando, quien siente un amor enfermizo por él. El conflicto alcanza su punto máximo cuando el día de su boda los protagonistas son asesinados, dejando huérfana a su pequeña hija Ana. Años después, la trama sigue a Ana, quien crece bajo el cuidado de su abuela y su tía Paola, una mujer llena de rencor. Ana se enamora de Ángel, un joven sordo que ha amado a Ana en silencio durante años. El título de la novela hace referencia tanto a los sentimientos no expresados como la condición de Ángel. A que no me dejas es el título de la adaptación de Amor en Silencio, producida por Carlos Moreno para Televisa en 2015. Fue protagonizada por Camila Sodi como Paulina en la primera parte de la historia y Valentina en la segunda parte. Arturo Peniche, Cecilia Gabriela, Alejandra Barros, Laura Carmine, Osvaldo Benavides, Leticia Calderón y Alfredo Adami. La Mentira fue una telenovela producida y dirigida por Ernesto Alonso en 1965. La historia, escrita por Caridad Bravo Adams, fue protagonizada por Yulixa y Enrique Lizalde, con la participación antagónica de Fanny Cano. Esta versión de 1965 fue tan exitosa que dio pie a múltiples adaptaciones. La historia se desarrolla en el Amazonas. Demetrio Santelmo se entera de que su medio hermano Ricardo Silveira se suicidó por la traición de una mujer. Conmovido por la noticia, se llena de rencor y promete buscar a la culpable para que pague por lo que hizo. La única pista que tiene Demetrio es un broche. Creyendo erróneamente que la culpable es la noble Verónica, Demetrio decide enamorarla, casarse con ella y llevarla a vivir a un lugar remoto para hacerle la vida imposible como castigo. Sin embargo, la verdadera responsable es su prima Virginia, quien manipuló las circunstancias para inculpar a Verónica y así ocultar su propia traición. El amor nunca muere es el título de la primera adaptación producida por Ernesto Alonso para Televisa en el año 1982. Estuvo protagonizada por Christian Bach y Frank Moro, con las participaciones antagónicas de Silvia Pasquel y Rebecca Jones. El productor Carlos Sotomayor fue el encargado de producir para Televisa en 1998 la segunda adaptación de La Mentira. Fue protagonizada por Kate del Castillo y Guy Ecker, con las participaciones antagónicas de Carla Álvarez y Luis Gatica. Además cuenta con las participaciones estelares de Sergio Bazáñez, Eric del Castillo, Blanca Guerra, Salvador Pineda y Rosa María Bianchi. Esta producción es considerada una de las mejores versiones de la obra de Caridad Bravo Adams. Cuando me enamoro es el título de la tercera adaptación producida por Carlos Moreno Laguillo para Televisa entre 2010 y 2011. Estuvo protagonizada por Silvia Navarro y Juan Soler, con las participaciones antagónicas de Rocío Banquels, Jessica Koch y Lizardo. Cuenta además con las participaciones estelares de José Ron, René Casados y Julieta Rosén. Fue una producción exitosa de Televisa, destacando por su tema musical y el impacto en audiencia. Lo imperdonable es el título de la cuarta adaptación producida por Salvador Mejía para Televisa en el año 2015.
fue protagonizada por Iván Sánchez y Ana Brenda Contreras, con las participaciones antagónicas de Gretel Valdés, Alicia Machado, Guillermo García Cantú, Juan Ángel Esparza, Osvaldo de León y Jackie Sousa. Este último remake fue considerado un fracaso relativo y una producción fallida, marcando una crisis de audiencia en el horario estelar. El abuelo y yo es una telenovela producida por Pedro Damián para Televisa en el año 1992. Estuvo protagonizada por Jorge Martínez de Hoyos, junto a las actuaciones infantiles de Gael García Bernal y Ludovica Paleta. La historia nos presenta a Daniel, un niño huérfano que vive en la calle junto a su fiel perro Anselmo. Su vida cambia cuando conoce a Don Joaquín, un anciano solitario y de carácter difícil que vive en una vieja casona. A pesar de sus diferencias, surge entre ellos una profunda amistad que se convierte en un lazo de abuelo y nieto. Daniel también conoce a Alejandra, una niña de familia adinerada con quien comparte aventuras mágicas. La historia se centra en la búsqueda de afecto de Daniel, el deseo de Don Joaquín de recuperar su alegría de vivir y los obstáculos que los adultos imponen a su amistad. La empresa Televisa realizó una adaptación titulada De pocas pulgas bajo la producción de Mapat López en 2003. Fue protagonizada por Joana Benedek y Gerardo Murguía, junto a las actuaciones infantiles de Santiago Miravent y Natasha Dupeiro como protagonistas infantiles, coprotagonizada por el primer actor Ignacio López Tarso y María Victoria. El Camino Secreto es una telenovela producida por Emilio La Rosa para Televisa en 1986. Fue protagonizada por Daniela Romo y Salvador Pineda, con la participación antagónica de Claudio Brook, Mar Castro y Paxi. La historia comienza 20 años atrás, cuando Mario y Santiago se ven involucrados en una red de contrabando de diamantes liderada por el villano Adolfo Ávila. Adolfo asesina a Marta, la mujer que ambos amaban, y los chantajea para culparlos del crimen. Santiago huye con sus hijas Gabriela y Julieta y asume la identidad de Fausto Guillén, viviendo en constante movimiento para no ser descubierto. Años después, Mario está muriendo y le pide a Santiago que suplante su identidad para proteger su fortuna y a sus seres queridos de Adolfo Ávila. La situación se complica cuando Gabriela se enamora de David, el hijo de uno de los antiguos socios de su padre, quedando atrapada en una red de espionaje, asesinatos y secretos que amenazan con destruir a su familia. El productor Emilio La Rosa produce para Televisa una adaptación titulada La Verdad Oculta en el año 2006. La historia fue cambiada respecto a su versión original, ya que se incluyeron nuevos personajes a la trama e inclusive nuevos protagonistas que encabezan en esta versión. Estuvo protagonizada por Galilea Montijo, Gabriel Soto, Alejandra Barros y Eduardo Yáñez, con las participaciones antagónicas de Margarita Magaña, Fabián Robles, Cecilia Tijerina, Marco Méndez y el primer actor Julio Alemán. El extraño retorno de Diana Salazar es una telenovela producida por Carlos Telles para Televisa entre 1988 y 1989. Estuvo protagonizada por Lucía Méndez y Jorge Martínez, junto con Alma Muriel, Alejandro Camacho, Carlos Cámara y Patricia Reyes Espíndola en los roles antagónicos. La trama gira en torno a Diana Salazar, una joven que vive atormentada por pesadillas en las que muere quemada en una hoguera. Además, posee facultades telequinéticas que se manifiestan cuando está bajo estrés. Al buscar ayuda, descubre a través de la hipnosis que es la reencarnación de Leonor de Santiago,
una mujer de la época virreinal acusada de brujería por su rival Lucrecia Treviño. En el presente, Diana se reencuentra con Mario Villarreal, quien resulta ser la reencarnación de su antiguo amor Eduardo. Sin embargo, los villanos de su vida pasada también han regresado para impedir su felicidad, obligando a Diana Salazar a usar sus poderes para romper la maldición que los persigue a través de los siglos. Entre 2024 y 2025, W Studios produce para Televisa Univisión en formato serie una adaptación conservando el mismo título, El extraño retorno de Diana Salazar. La serie fue protagonizada por Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Arad Bethke y Cassandra Sánchez Navarro. Yesenia es una telenovela realizada por Telesistema Mexicano bajo la producción de Valentín Pimstein en 1970. Estuvo protagonizada por Fanny Cano y Jorge Lavat, junto a las actuaciones estelares de Irma Lozano, Magda Guzmán, María Teresa Rivas y Juan Ferrara. La historia nos presenta a Yesenia, una joven hermosa y orgullosa que vive en una caravana gitana. Su vida da un giro cuando conoce a Osvaldo, un militar que queda fascinado por su belleza. A pesar de los prejuicios sociales y las leyes gitanas, ambos se enamoran. El nudo de la historia revela que Yesenia no es de origen gitano, sino la nieta de un hombre adinerado que la entregó a la gitana Magenta para ocultar el nacimiento ilegítimo de su hija. Al descubrir la verdad, Yesenia se integra a la alta sociedad, donde descubre que su hermana biológica Marisela también está enamorada de Osvaldo, desatando un conflicto de sacrificios y lealtades familiares. La empresa Televisa realizó una adaptación conservando el mismo título, Yesenia, bajo la producción de Irene Sabido en 1987. Fue protagonizada por Ofelia Guilmaín, Rafael Valedón, Norma Herrera y Adela Noriega en su gran lanzamiento como protagonista junto a Luis Uribe. Madres Egoístas es una telenovela mexicana producida por Valentín Pimstein en 1963. Estuvo protagonizada por Blanca Sánchez, Fanny Schiller, Irma Lozano y Carlos Navarro. La historia se centra en una joven madre que, debido a la envidia y maldad de una mujer cercana, sufre el robo de su pequeña hija recién nacida. La niña es abandonada en un orfanato y crece sin conocer su verdadero origen. La trama narra el doloroso camino de la madre biológica, quien pasa años sumida en la tristeza y la búsqueda incansable, enfrentándose al egoísmo de quienes la rodean. Es un drama clásico que explora el instinto maternal frente a la crueldad de quienes buscan destruir la felicidad ajena por un resentimiento. La empresa Televisa realizó una versión en 1991 igualmente titulada Madres Egoístas bajo la producción de Juan Osorio. Fue protagonizada por Julieta Rosén, Orlando Carrillo, Chantal Andere y Enrique Novi, con las participaciones antagónicas de María del Sol y Alberto Mayagoitía. Mi rival fue una telenovela producida y dirigida por Valentín Pimstein para la cadena Televisa en 1973. Fue protagonizada por Sabi Kamalish y Carlos Bracho. Está basada en la radionovela de la escritora cubana Inés Rodena, Cuando la rival es una hija. La historia nos presenta a María Elena, una mujer que tras años de sufrimiento y haber sido separada de su hija al nacer, intenta reconstruir su vida y encuentra el amor en Jorge, un hombre más joven. Sin embargo, su felicidad se ve truncada por la aparición de Elenita, una joven moderna y decidida que se obsesiona con Jorge. El drama estalla cuando se descubre que Elenita es la hija que María Elena
creía perdida, convirtiendo el vínculo de sangre en una barrera de odio y competencia por el mismo corazón. Amada Enemiga es el título de la adaptación producida por Carlos Sotomayor para Televisa en 1997. Estuvo protagonizada por Dominica Paleta, Susana Dos Amantes y Enrique Ibáñez, con las participaciones antagónicas de Guillermo Murray y Cecilia Gabriela, además de la actuación estelar de la primera actriz María Rubio. Televisa Univisión estrena este 2026 la segunda adaptación de Mi Rival, conservando el mismo título bajo la producción de Carmen Armendáriz. El nuevo remake tiene como protagonistas a Sebastián Rulli, Alejandra Barros y Ela Belden, con la participación antagónica de Arturo Peniche. Senda Prohibida fue la primera telenovela mexicana producida para Telesistema Mexicano en 1958. La telenovela contó con una historia original de Fernanda Vichelli, quien también adaptó la obra acerca de una humilde secretaria ambiciosa y enamoradiza que a toda costa logra convertirse en amante de su jefe, haciendo que deje a su esposa por ella. Fue protagonizada antagónicamente por Silvia Derbez junto a Francisco Jambrina, Alicia Montoya y Héctor Gómez. El dolor de amar es el título de la primera adaptación producida por Valentín Pimstein para Telesistema Mexicano en 1966. Estuvo protagonizada por Elvira Quintana y Augusto Benedico. Ernesto Alonso lleva en 1979 a la pantalla una segunda adaptación titulada Amor Prohibido, readaptada por la misma Fernanda Vichelli. Estuvo protagonizada por Claudia Islas y José Alonso. En 2023 fue adaptada a una serie de televisión bajo el mismo título, Senda Prohibida, lanzada en la plataforma de streaming ViX. Esta nueva adaptación fue protagonizada por Ela Belden, Raúl Méndez y José Manuel Rincón. La Sonrisa del Diablo es una exitosa telenovela producida por Ernesto Alonso para Telesistema Mexicano en 1970. Fue protagonizada antagónicamente por Maricruz Olivier, Jorge Vargas y Narciso Busquets. La historia sigue la vida de Débora San Román, una mujer perversa, ambiciosa y fría que utiliza su belleza para manipular y destruir a quienes la rodean. Débora no tiene escrúpulos, casándose con un buen hombre, Salvador, para robarle su fortuna y dejarlo morir. Su objetivo principal es destruir a la familia de su esposo y a su pequeña hija. Débora encuentra a un amante igual de perverso que ella, Rafael Galicia, con quien comparte sus atrocidades hasta que la traición aparece en su relación. El productor Ernesto Alonso realizó una adaptación conservando el mismo título, La Sonrisa del Diablo, para Televisa en 1992. Fue protagonizada antagónicamente por Rebeca Jones, Ernesto Laguardia y Enrique Álvarez Félix, con las actuaciones estelares de Blanca Sánchez, Jorge Vargas, Marcela Páez, Isaura Espinosa, Ramón Abascal y Gilberto Román. Gutierritos es la segunda telenovela producida en México por Valentín Pimstein en 1958 para Telesistema Mexicano. Fue dirigida y protagonizada por Rafael Banquels y María Teresa Rivas como antagonista y Mauricio Garces. La telenovela cuenta la historia de Ángel Gutiérrez, un empleado de oficina bondadoso y trabajador que sufre las constantes humillaciones de sus compañeros y de su jefe. En su hogar, su esposa Rosa lo desprecia por su falta de carácter y ambición. Ángel encuentra refugio escribiendo una novela que se vuelve un éxito, pero su amigo Jorge le roba la autoría, quedándose con la fama y el dinero. En 1966 se realiza el primer remake
conservando el mismo título Gutierritos, producido por Valentín Pimstein y dirigido por Rafael Banquels para Telesistema Mexicano. Esta nueva adaptación es la única que se tiene preservada, pues la original en 1958 se hizo en vivo y para ese entonces aún no se comercializaban las videocintas para poderla grabar. Repitiendo como protagonistas María Teresa Rivas, Rafael Banquels y Mauricio Garces. La empresa Televisa realizó en 1978 una segunda adaptación de Gutierritos titulada Un original y 20 copias. Fue protagonizada antagónicamente por Julieta Bracho junto a César Bono, además de la participación antagónica de Eduardo Alcaraz. Gracias por acompañarnos en este especial. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV.